La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en distintas esferas de la sociedad. Sin duda, uno de los principales retos de esta coyuntura ha sido la enorme presión que el virus ha puesto sobre los sistemas hospitalarios de todo el mundo. La crisis sanitaria y económica presenta un reto para aquellas personas que hacen parte del personal de la salud y quienes hacen su mayor esfuerzo por preservar la vida de las personas desde diferentes campos de acción, como lo es el personal administrativo, las enfermeras, los estudiantes, entre otros. Por tanto, esta población ha sido una de las más afectadas y quienes han experimentado un deterioro sustancial en su salud mental. Bajo este contexto, nuestra población de investigación es el personal de salud en primera línea frente a la pandemia en Bogotá y analizar si existieron fenómenos de choque en su salud mental en el personal médico de la capital colombiana. Por tanto, nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuáles han sido las consecuencias psicológicas para el personal de salud durante el primer pico de COVID-19 en Bogotá? Seguidamente, para el análisis de política pública, se escogieron 2 documentos del Ministerio de Salud y Protección Social. Estos documentos se relacionan directamente con la problemática abordada, ya que identifican las relaciones emocionales y físicas que puede experimentar el personal de la salud en el marco de la atención del COVID-19. Asimismo, sugieren estrategias y lineamientos para mitigar la afectación en salud mental y garantizar el bienestar de los trabajadores de salud dentro de esta coyuntura. El instrumento que decidimos utilizar para la recolección de datos fue una entrevista a 4 participantes que hacen parte del personal de salud de diferentes sectores y con el propósito de obtener información de primera mano acerca de las experiencias a las que fueron sometidos en la primera ola de COVID-19. Algunos de los datos que encontramos fueron la restricción importante en el uso del tiempo, falta de espacios institucionales para atención a la salud mental, caída en el rendimiento laboral, tensión entre los equipos de trabajo y probabilidad de caer en el error, entre otros hallazgos que serán explicados con mayor detalle más adelante. Finalmente, nuestra herramienta de investigación va a ser el análisis discursivo, con el fin de identificar de primera mano las posibles afectaciones en salud mental que ha experimentado el personal de salud, para así poder hacer las recomendaciones pertinentes en materias de política pública. Los resultados de nuestra investigación se pueden dividir en 2 aspectos fundamentales. El primero son los factores incidentes en la salud mental de los participantes y el segundo son las consecuencias en salud mental manifestadas también por el personal de la salud entrevistado. En primer lugar, en cuanto a los factores incidentes en la salud mental, el primer factor que se encontró es la reducción significativa del uso del tiempo del personal de la salud para actividades tales como el ocio, el entretenimiento y la socialización con familiares y amigos. Esto no solo por la alta demanda laboral y la alta presión a la que fueron sometidos estos participantes dentro del primer pico del COVID, sino también por las medidas tomadas por la alcaldía de restricción a la movilidad y cuarentenas para el manejo de la situación epidemiológica. El segundo factor es que no hubo un espacio institucionalizado con profesionales expertos en materia psicológica que pudiera atender las necesidades en salud mental de los participantes. Esto es hablar de las emociones experimentadas, brindar herramientas para el manejo de las emociones, y esto fue un poco detrimental dado que no se contaba con estos espacios y muchas veces eran reemplazados por conversaciones con los superiores inmediatos que no necesariamente eran expertos en materia de salud mental. Un tercer factor fundamental era el contar con elementos de protección personal y de bioseguridad dentro del entorno laboral. Los participantes entrevistados manifestaron que siempre contaron con estos elementos y alguno que otro participante manifestó también que dentro del entorno laboral se brindaban garantías como el apoyo en las 3 comidas, dado que tenían largas jornadas y no podían, dedicar mucho tiempo a actividades domésticas, y esto también fue un factor fundamental para conservar la tranquilidad y reducir un poco la carga emocional de la coyuntura. A partir de los factores que incidieron en la salud mental de los participantes, se pueden identificar diferentes consecuencias. Por ejemplo, la coyuntura actual y la alta demanda de trabajo afectó considerablemente las relaciones interpersonales de los participantes. La mayoría de los participantes afirma que su círculo social se redujo
a sus colegas o a las personas que estaban en su entorno laboral y que resultaba difícil pedir la ayuda a amigos o familiares que no se encontraban en este entorno. De igual manera, en el marco del primer pico de la pandemia, algunos participantes afirmaron una caída en su rendimiento laboral debido a la presión y a las altas jornadas a los que ellos eran expuestos. Estas sensaciones se ven reflejadas en agotamiento, cansancio y además de esto poca energía en hacer otras labores del hogar. Aquellas personas que no afirman haber tenido una caída en su rendimiento basan esta percepción en trabajar más dadas las altas jornadas de trabajo. Finalmente, algunos entrevistados afirman que si no se le presta atención a la salud mental del personal de la salud, es probable que la atención al COVID no sea la mejor, generando posibles tensiones entre el equipo, dado que son más propensos al error. Asimismo, expresan que estas situaciones son consecuencia de las altas jornadas laborales y además de esto un déficit de actividades extracurriculares y poca comunicación. En los dos documentos escogidos para la política pública se evidencia que a partir de esas reacciones se diseñaron ciertas estrategias y lineamientos para mitigar la afectación de la salud mental de los trabajadores de la salud y de esta manera garantizarles mejor bienestar. Con estos resultados sabemos qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué no se está haciendo y qué cosas desde la perspectiva de los trabajadores de la salud se podría hacer. Para esto nos sirve estos resultados para saber si esta política pública está funcionando o no o que se le podría mejorar. Bueno, entonces en esta parte del video vamos a hablar sobre algunas de las limitaciones de nuestra investigación sobre la salud pública dentro del personal de la salud en Bogotá durante el primer pico de COVID-19. En particular vamos a cubrir dos limitaciones del análisis discursivo que se mencionan en el texto de Potter que cubrimos en clase y vamos a aterrizar estas limitaciones a nuestro contexto en particular. Una primera limitación que identificamos cuando estábamos intentando armar el libro de códigos es que no estamos teniendo en cuenta nuestras particularidades etnográficas, que es el término que utiliza Potter para referirse, por ejemplo, a nuestra relación como grupo, como integrantes del grupo, con el contexto que estamos investigando. Esto es importante, lógicamente, por el hecho de que hay un análisis de reflexividad que tiene que permear todo esto y que no hemos terminado de incorporar dentro de nuestra investigación para poder hacer, digamos, esa salvedad de cuáles son nuestros sesgos o de cómo nuestras vivencias de la pandemia pueden estar afectando nuestras recomendaciones de política pública. En particular, hay una anécdota que ilustra esto y es que cuando estábamos discutiendo la construcción del libro de códigos, presupusimos que todas las afectaciones que pudieran sufrir nuestras entrevistadas en su salud mental eran necesariamente negativas. Sin embargo, esto no necesariamente es el caso. Puede que haya habido afectaciones positivas, por ejemplo, por el apoyo que hayan recibido por parte de su familia en medio de sus turnos largos para responder a la primera ola de COVID-19 en Bogotá. Y en ese sentido es importante que incorporemos estos sesgos y este ejercicio tal vez de reflexividad dentro de nuestro análisis de nuestros datos empíricos. Una segunda limitación es que no estamos teniendo en cuenta o no estamos incorporando dentro de nuestras acotaciones y dentro de la construcción de significado el lenguaje no verbal que forma parte de nuestras entrevistas. ¿A qué nos referimos con esto? Hay un ejemplo que utiliza Potter dentro de su texto, que es una entrevista a Lady D, en el que menciona cómo es importante tener en cuenta el cambio en el lenguaje no verbal y en todas las cosas que no se verbalizan, que son importantes de todos modos para construir significado mediante el discurso. No estamos teniendo en cuenta esto dentro de nuestro análisis precisamente por el hecho de que nuestras entrevistas fueron todas virtuales por Zoom y en ese sentido es mucho más difícil para nosotros notar, por ejemplo, cambios en las posturas de nuestras entrevistadas o cosas por el estilo. Entonces sería importante también para tener en cuenta aspectos no verbales de salud mental que incorporemos esta dimensión dentro de nuestro análisis y en nuestra nota de política pública.